Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Está en línea Paola del Bosco, nuestra filósofa favorita, y hoy nos trae un tema. Bienvenida, Paola, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación. Cuando yo te tiro los títulos, en ese momento me agarra una especie de ataque de audacia, cuyos efectos no calculo de antemano. Así que te tiro una frase que no digo que suena bien, sino que es un tema, digamos, apetitoso, interesante. Y después, cuando viene el momento que hay que ponerle el pecho a las balas. No sé cómo decir, explicarlo en términos que sean... Claro, tiene que ser comprensible. Yo me podría refugiar en frases esdrújulas de, qué sé yo, extraña sintaxis, como para que le dé la impresión que sea un montón, pero la intención de estas citas es lo contrario, es al revés, que la filosofía, esta reflexión sobre la realidad, reflexión profunda, nos acerque a la verdad, no nos aleje, no tiene que ser un anticuerpo, no tiene que generar anticuerpos. Y esta idea de hablar del poder se me ocurrió porque venimos de tres, digamos, momentos cruciales en la decisión política del futuro de Argentina, por lo menos para los próximos años. Y entonces ahí sí cabe una reflexión. ¿Qué es el poder? Entonces yo me refugié en tres autores muy distintos uno del otro. El primero es Platón, que es clásico, hasta podríamos decir que es el nombre de la filosofía. Si uno piensa en filosofía, piensa en Sócrates y Platón, pero piensa en el Sócrates del cual habló Platón, dado que Sócrates no dejó textos escritos. Pero estamos hablando de gente que vivió hace 2000 y pico de años atrás, casi 2400, ¿y por qué hablar de alguien que vivió hace tanto tiempo? ¿Qué podría saber de nosotros? Sin embargo, leyó los libros de Claret VI, donde él imagina una forma de sociedad que funcione bien, ni siquiera se anima a decir sociedad perfecta, pero buscando cuál es la mejor solución política para los seres humanos. Por supuesto, hace una reflexión también sobre el poder. Yo lo voy a dejar por último, porque quizás sea el autor con el que mayor coincidencia tengo, porque define al que manifieste el poder, digamos, el que tiene que ser el que ejerza el poder sobre los demás, que es un poder que apunta al bien, no es una forma de dominación, sino lo contrario. Me parece que, bueno, nos sirve para imaginar cómo tiene que ser una buena sociedad. No una sociedad perfecta, porque no se da, pero sí una buena sociedad. En cambio, en el caso de Machiavelli, por supuesto se le atribuye la frase que el fin justifica los medios, que él no lo dice, pero sí es una reflexión interesante del siglo XVI sobre el ejercicio del poder, pensando particularmente en los príncipes, por eso su libro se titula Il Príncipe, es decir, el que era jefe de una ciudad y su territorio en una época en que Italia no existía como tal, sino que existían pequeños reinos o principados a lo largo de toda la bota, que tardó un montón en reunificarse. Y entonces esa mirada era una mirada práctica, porque entendía que ese poder, para ejercerlo, tiene que alimentarse de algo que lo permita. Él decía, por un lado la fuerza y por otro lado la fortuna, que significa las circunstancias. Así que todo El Príncipe de Maquiavelo es un libro que reflexiona sobre la estructura política, pero desde el punto de vista justamente del que ejerce el poder principal sobre los demás. Así que es alguien que tiene que utilizar las circunstancias a su favor para retener ese poder. Bueno, no coincido con él, quiero decir, me doy cuenta que esto es algo que claramente sucede. Tenemos ejemplos, ¿no?, de alguien que llega a un lugar donde puede influir sobre otros y lo que más quiere es seguir influyendo, aun cuando quizás estos otros necesitarían otra cosa, ¿no? Entonces ahí el aprovechamiento de las circunstancias para seguir en el poder sería un poco el núcleo de lo que Machiavelli transmite. Por supuesto, es una época particular, ¿no? Yo creo que si hubiéramos hablado de democracia en ese momento no se hubiera podido ni siquiera aplicar, porque, entre otras cosas, había una enorme diferencia de conocimientos en la población. Me parece que ahora hablamos desde un punto de vista bastante distinto, porque por más que la escolarización nunca nos satisface, porque pensamos que la gente podría saber y aprender mucho más, sin embargo, la mayoría de las personas saben leer y escribir. Y esto es un cambio notable. Hay una población que es letrada, quizá no sea cultísima, pero sí hay una posible aproximación a textos escritos, a la comprensión de carteles o de consignas, que eso cambia un poquito
el tema. Pero bueno, no me quiero alejar. Primero, entonces, por último, nombré primero al que iba a dejar por último. Ahora nombro por último al que voy a utilizar primero. Se trata de Michel Foucault, que es un filósofo francés, vivió totalmente en el siglo XX, murió bastante joven. Ha incidido muchísimo tanto en lo que podría ser la filosofía del lenguaje como en la filosofía en general, desde una postura que se puede llamar posmoderna. Y entendemos por posmoderna una filosofía que descree de la verdad o que ve la verdad como algo construido para apuntalar el poder. Y uno de los autores que han afirmado esto, de que el poder es el que establece lo que es verdadero y una vez establecido eso verdadero es lo que permite el poder en una forma casi circular, justamente es Michel Foucault, que es un escritor de una expresión elegante, no siempre fácil, pero se nota que quiere que nosotros entendamos. Lo digo porque hay filósofos que parece que quieren que no entendamos. En el caso de él, yo me refiero en particular a este texto suyo, que se titula Genealogía del racismo, y es una serie de clases, y que, bueno, de las cuales yo he elegido la segunda clase, como vivió y murió en el siglo XX, claramente no es un libro de ahora, ¿no? Así que, bueno, en esta segunda clase, segunda lección, él quiere mostrarnos cómo poder, derecho y verdad están conectados entre sí. Desde mi punto de vista, si quieren más afín con lo platónico, diríamos que la verdad es la que apuntala el derecho y desde quien puede proteger el derecho, puede respaldarlo, etcétera, emana el poder. Sin embargo, en el caso de Foucault es prácticamente a la inversa. El poder establece qué cosa es verdadero. Y entonces de eso que estableció como que es verdadero, sale también el derecho, que también es un ejercicio de poder en vez de su limitación. Tremendo para decir ustedes. Yo voy a dar dos ejemplos. El más claro sería un gobierno despótico que establece qué es verdad. Por ejemplo, una raza superior establece que eso es verdadero y lo demás acatan, y lo que no entran en la descripción de la raza superior o se escapan o se esconden o luchan, pero si son en un número muy pequeño no tienen el poder de revertir la situación. Así que es muy claro que lo totalitario encarna esta idea de que poder, derecho y verdad van juntos, ¿no? Es el poder totalitario que establece qué cosa es verdad y por lo tanto en qué consiste el derecho. Por ejemplo, el de la raza inferior no tiene derecho. Listo. Bien, entonces esta no es la intención de Foucault. Foucault quiere, en el fondo, interpretar todo poder como poder de establecer qué cosa se acepta como verdad. Claro. Y no una visión de la realidad. Es difícil, ejemplo, qué sé yo, me estoy imaginando una cosa muy doméstica, esto se lo dedico a las madres que me escuchan, que cuando decimos en la mesa, no se ponen los codos en la mesa, no es una discusión si esto es verdad o no, sino que es en el fondo la limitación de lo que tienen que hacer los chicos cuando están en la mesa, porque queremos que tengan un aspecto humano, ¿no? Que no coman como animales en el fondo. Entonces la idea de que sus patas delanteras no estén sobre el plato, sobre la mesa, es un resguardo de su propia humanidad. Así creo que se lo podemos vender a los chicos. Pero es verdad que cuando ejercemos nuestro poder maternal, muchas veces delineamos y delimitamos lo que se puede hacer. Por eso, una definición de Foucault del poder es la capacidad de modificar conductas ajenas. Me encantó. Pensé que ejercemos el poder en muchos ámbitos. Por ejemplo, bueno, esto que acabo de decir, ¿no? La educación de los hijos es una aplicación de una cierta facultad del que los ha traído al mundo, de los que lo han traído al mundo, para dirigir su conducta. Si somos buena gente, estas limitaciones sacarán de ellos lo mejor. Entonces, no sé, yo a veces veo comer, perdón que hago insistencia con el ejemplo de los buenos modales en la mesa, pero yo lo puedo, ¿cómo se dice?, defender diciendo que como comer lo tenemos en común con los animales, en la medida en que nos diferenciemos de los animales en eso tan elemental como alimentarnos, manifestamos más plenamente nuestra humanidad. Y esta aclaración se la debo a uno de mis hijos, que en estas famosas cenas o almuerzos donde no pongan los codos, límpiense los labios, tomen despacio, no hagan ruido, etcétera, etcétera, que muchas madres y padres seguramente se sentirán reflejados en esta descripción. Uno de mis hijos, cuando yo dije no coman como perros, no coman como monos, etcétera, etcétera, me preguntó, ¿los monos comen mal? Que es una pregunta filosófica. Entonces yo tuve que frenar mi, como se dice, embestida y decir, no,
ellos comen bien en cuanto monos. Lo que está mal es que ustedes coman como monos, o como perros, o como chanchos, ¿no? Entonces, la reflexión es, volviendo, entonces, poder es la capacidad de modificar conductas. Si está bien intencionado, ese poder se pone al servicio del crecimiento, entrenamiento, educación de otro. Y entonces no es prepotente, no es un poder exagerado, ¿no? Bien, entonces, Foucault habla del poder como de lo que delimita la verdad y de ahí hace que se desprenda el derecho, y podría tener una interpretación totalitaria si no los matizáramos con el concepto de poder que tiene Platón, que en su proyecto de ciudad perfecta, o buena por lo menos, imagina que el que ejerce el poder es el que ve, que mira el bien, o mira la realidad bajo razón de bien. Porque si es así, su capacidad de modificar conductas no llevará a nadie a su perdición, sino que todos serán encaminados hacia lo que realmente les conviene, ¿no? Lo virtuoso. Eso me encantó. Creo que se puede aplicar también a nosotros, madres y padres, que cuando ejercemos el poder no es para que se haga nuestra voluntad, sino para dirigir, orientar la conducta de nuestros hijos. Y no me hago eco de Foucault, que dice que el poder siempre es represión, ¿no? Sino que diría que podría ser orientación. Entonces, cuando yo digo no haga ruido, etcétera, etcétera, estoy garantizando que una persona, en el momento que insume sus alimentos, no resulte asquerosa, vista, escuchada por lo que lo rodeen. No cree alrededor suyo un vacío porque su modo de alimentarse resulta antiestético, desagradable, etcétera, etcétera. Y ahora venimos al tema crucial de lo que yo les propuse. Ya les repito, la audacia de mi propuesta todavía me sigue asombrando. Y es que en esta segunda lección de genealogía del racismo, Foucault dice que no es solamente cuestión de saber cómo llegamos al poder, que quizás esto podría ser el tema de Machiavelli. Cómo se llega al poder y cómo se lo retiene, eso podría ser el tema del príncipe. En el caso de Foucault, él dice, el poder es algo también que circula, y esto me resulta muy sugestivo, ¿no? Es decir, alguien tiene poder, pero yo podría hacerlo o no hacerlo circular. Podría ser que alguien me imponga algo que es asqueroso o injusto o dañino, ¿no? Y yo tengo la posibilidad de que su poder no circule en mí. Es decir, yo puedo oponer una sana resistencia, hasta diría una heroica resistencia. Esto me pareció muy interesante. Yo creo que la posibilidad de resistir a un poder impuesto cuando resulta dañino, cuando es prepotencia, etcétera, tiene un lugar de origen. Aquí me refiero a otra filósofa, una inglesa que ya cité en alguna de estas citas, que se llama Margaret Archer y que habla del self-talk, de la charla interior, que en el fondo es la conexión con nuestra propia intimidad. Si una persona se pregunta a sí misma, ¿esto que me dicen que haga es bueno o malo? ¿Tengo que hacerlo o no? ¿Va con lo que yo soy o va en sentido contrario? Ahí, en ese espacio del self-talk, de la charla interior, tiene la posibilidad de frenar el poder que se le impone cuando es prepotencia, cuando es destructivo, cuando pone uno contra otros en vez de favorecer la convivencia. Decime si se entiende lo que estoy diciendo, escucho tus suspiros. No, se entiende perfectamente. Ahora, bajándolo un poco a tierra, Paola, ¿por qué dirías que el poder nos seduce tanto? Porque en el fondo es como que el poder atrapa también un poco, ¿no? Uno, cuando se vincula con alguien que tiene poder, por ejemplo, en una reunión social, viste que alguien que tiene poder como que se planta ahí en el medio y uno lo mira y tenemos como una cosa de admiración frente al poder entre pares, ¿o no? Lo que vos decís ha sido estudiado, ¿no? Por ejemplo, Adler como psiquiatra, en vez de centrar la motivación última de nuestros actos como Freud en la libido, la centra en este deseo de poder o compensación de poder, porque se da cuenta que desde el punto de vista del intercambio entre personas, hay juego de poder. Si yo logro que lo mío lo repitan otros, o que si en cambio tiro una frase y nadie la recoge, nadie me escucha, etcétera, claramente mi poder se termina ahí, digamos, disminuye. Entonces, en la medida en que yo afirmo lo mío o me reciben ya precedida por la fama, por el halo de reconocimiento público, ya me asegura que me escuchen, que me hagan un espacio, diría que estoy ampliando mi esfera de poder. Se puede hacer de mil maneras.
y no sé cómo decirte, si se trata de amigos me parece inconveniente. Yo no creo que a mí, digamos, debamos ejercer el poder, al revés, ¿no? Diría que la preocupación principal sería que todos tengan su lugar y que si hay alguien que habla menos, no aprovechemos para taparlo, al revés, que vayamos a buscarlo para escuchar su punto de vista, que seguramente lo tiene. Entonces, volviendo a tu ejemplo, si son reuniones no de amigos, a veces de amigos no tan cercanos, con un círculo más grande, puede ser que alguien ejerza su poder y que disfrute de eso, de ver que los otros lo escuchan, ¿no? Eso no me parece que es compatible con la amistad, salvo que esté contando algo. Bueno, si cuenta algo, le escuchamos su cuento. Pero si fuera sistemático, que siempre es el que tiene la voz cantante, que dice cómo hay que hacer, en qué momento hay que bajarse, que subirse, etcétera. En ese caso, no sé cómo decir, subyuga en el momento, así que circula su poder en el momento, pero a la larga ese tipo de relación interpersonal no nos gusta, porque en realidad te atrae cuando hay lugar para todos y cuando hay escucha para la voz de todos, inclusive si es una voz más baja, más, no sé cómo decir, más retraída, ¿no? Hay que ir a buscarlo y habilitarla. En ese caso sería lo contrario. El poder de servicio hace que el otro crezca, ¿no? Entonces no se impone, sino que se acerca por su capacidad, pero que extraiga del otro lo que tiene para decir. Lo hacemos mucho con los hijos, sobre todo si son pequeños y teniendo en cuenta diferencias temperamentales. Entre adultos a veces sale el fastidio porque alguien tomó la batuta y no la hago. A mí me ayuda muchísimo pensar que la persona que tiene ese mecanismo habitual, en el fondo tiene una gran inseguridad. Y lo voy a contar desde una anécdota personal breve. Yo, como mi papá era aviador y nosotros cada año y medio cambiábamos de lugar y cambiábamos de escuela también, entonces yo tenía que entrar en grupos nuevos. Y había descubierto que como yo hablo y cuento y qué sé yo, y no tengo tanta, no soy tímida, digamos, para definirlo, había descubierto en esto de contar cosas y sobre todo si eran extraordinarias, que me abría un espacio, así que mi poder de palabra me garantizaba recortarme un espacio alrededor en una zona de gente desconocida. Así que lo he usado mucho, digamos. Pero ahora me di cuenta que en el fondo lo que había detrás era el temor al rechazo, a la marginación. Claro. De hecho, ahora creo que hablo menos en nuestro grupo de amigos. Estoy como más calmada. Ahora tenés los lugares que necesitas de radio para poder explayarte. Sí, tal cual. Vos me das este espacio, pero prometo hacer un uso prudente, ¿no? Bueno, yo no sé qué hora es, pero termino entonces con lo de Platón. Platón, sí. 2000 y pico de años, 1400 años atrás, recuerda que el que está más capacitado para garantizar el bien de todos es el que tiene en su mente el bien, no el propio poder, la propia autoafirmación, sino al revés, tiene como un interés generoso mirando lo que es bueno y justo para acercárselo a los demás, para que ellos también lo puedan contemplar y en todo caso gozar y vivir, porque solamente así garantizamos que una sociedad sea buena, se encamine por el camino virtuoso y que haga que todos puedan transitar por ese camino dándose recíprocamente lo que tiene capacidad de dar. Eso me pareció buenísimo. Nosotros creemos en la democracia y el planteo de Platón no es un planteo de, no sé cómo decir, de un totalitarismo. Cuando habla de filósofo, habla de alguien que no querría estar en ese lugar, alguien que casi lo sacan porque es el más apto, pero no es que esté buscando ese poder. Esto me gustó mucho, la idea de que va no porque tenga ambición, sino por su capacidad de visión. Y entonces la única forma de poder que tenemos que hacer circular es el poder de servicio, esa capacidad de influir en la conducta de otros para que los otros puedan crecer, para hacer el bien. Lo vemos claramente cuando educamos a nuestros hijos y a los alumnos, que el buen poder del educador consiste en ponerse a la disposición de ellos para que crezcan, inclusive para que lo corrijan en lo que no sale tan bien. Eso también. Cuento para cerrar que yo estoy dando clase ya solamente a universitarios o posgrado, pero en una de mi clase de grado, chico de cuarto año de una carrera, una chica me mira, una chica muy linda, muy bien vestida, me mira y me dice, ¿te puedo decir algo? Lo decía con la voz un poco agotada, ¿no? Me dice, Paula, tus clases son un caos. Y cuando me dijo así se puso violeta, de la vergüenza por haber tirado así con tanto coraje una frase que era difícil que me cayera bien, ¿no? Sin embargo, yo se lo reconocí que mi manera de dar clase, como saco de un núcleo, pego toda una vuelta, después vuelvo atrás al núcleo, después pego otra vuelta, y para
cierto tipo de inteligencia diferente a la mía, digamos, le resulta caótico. Pero gracias a ella hice todo un esquema con el tema de clase y las 2 lecturas que estaban conectadas para ilustrarlo. Y ella estuvo muy contenta y yo le dije, mira, agradezcan a Candelaria porque es mérito suyo si yo le estoy dando este esquema. Y ella dice, sí, porque yo tengo una virtud, no me callo nada. Y de nuevo se puso violeta. Es decir, que tenía una especie de timidez compensada, ¿no? Pero bueno, entonces solo el poder que es servicio para el crecimiento de otros, para el bien de otros, es el poder no prepotente que sí tenemos que hacer circular. Esto sería para mí la conclusión de hoy. Buenísimo. Me pareció buenísima la columna. Muchísimas gracias, Paola del Bosco, por hablarnos del poder y su circulación en nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo a vos esta oportunidad. Te mando un abrazo. Adiós. Pasaba la genia de Paola del Bosco hablando del poder y la circulación y todas esas pensadores que a lo largo de la historia han ido conceptualizando el poder de diferentes maneras. Nos quedamos con el poder como circulación y cuando alguien quiere hacer el bien es como que está ejerciendo el poder de buena manera. Si te gustó esta conversación, seguinos.